Dios revela, eres su reflejo sagrado en su plan divino, transformación inesperada y bendición hoy en el tiempo de los patriarcas, cuando el sol iluminaba los campos de Canaán y el viento susurraba secretos de antaño, nació un joven soñador llamado José. Desde su niñez, un don especial le había sido otorgado, los sueños. En cada uno, vislumbraba un futuro glorioso en el que su familia se inclinaba ante él, una visión que despertaba admiración, pero también celos y rencores en sus hermanos. Su padre, Jacob, lo amaba con una ternura desbordante, regalándole una colorida túnica que simbolizaba su estatus privilegiado. Este regalo, aunque adorador, también caía como un peso sobre su corazón, pues José sabía en el fondo que esos sueños eran parte del plan de Dios. Mientras cuidaba del rebaño en los verdes campos, la atmósfera cambió repentinamente. Un nublado presagio de traición se acercaba. Sus hermanos, llenos de envidia por la preferencia de su padre, decidieron deshacerse de él. Un oscuro día, lo levantaron, despojándolo de su túnica, y lo vendieron a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. José, ahora cautivo en un mar de incertidumbre, se adentró en un desierto emocional donde la traición y la soledad se convirtieron en sus eternos compañeros. Llegó a Egipto, un lugar de maravillas y perplejidades. Allí fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Con esfuerzo y dedicación, José se ganó la confianza de su amo, pero el poder de la tentación acechaba, tomando forma en la esposa de Potifar. Su rechazo a la seducción fue un acto de fe que lo llevó a las frías y oscuras celdas de una prisión, un lugar de silenciosa agonía, pero también de revelación divina. En esa oscuridad, el Dios de sus padres se mostró fiel. A través de su capacidad de interpretar sueños, comenzó a despuntar en aquel abismo. A uno de sus compañeros de prisión le reveló el significado de su sueño, una experiencia que lo alzó un escalón más cerca del propósito divino que Dios tenía para él. La historia de José fue tejido por hilos de traición y sufrimiento, pero cada rebote de su fortuna concluía en el cumplimiento de un plan más grande. Un día, el faraón tuvo un sueño inquietante que desató la desesperación en su palacio. Nadie pudo ofrecer interpretaciones suficientes hasta que alguien recordó la sabiduría de José. Rápido fue llamado del calabozo, y, como un fiel siervo de Dios, le explicó el significado del sueño. Así, José se convirtió en el hombre más poderoso después del faraón. Mientras una hambruna amenazaba con estrangular a la tierra de Canaán, la presencia de José se tornó crucial para su familia. En una situación penetrante de tensión, se encontró cara a cara con sus hermanos, quienes imploraban por alimento. Aquí se presentaba el dilema: ¿perdonaría a aquellos que lo habían traicionado? En su corazón, José enfrentaba la pregunta que desafía a cada creyente: ¿cómo vemos a quienes nos han causado dolor en medio de la adversidad? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. José miró a sus hermanos, la ira y la tristeza se entremezclaban en su corazón. Este era el momento que había estado esperando desde su doloroso viaje. ¿Elegiría el camino del perdón? El eco de sus sueños resonó en su interior, guiándolo a un lugar de amor y gracia. La tensión creció en el aire. El desenlace de su historia, y el reflejo del propósito divino, permanecía en la balanza. José, sintiendo el peso de su historia, contempló a sus hermanos. El recuerdo de las traiciones pasadas y el sufrimiento soportado lo asaltaban como olas en un mar tormentoso. Aquel día en la cisterna, el grito de su corazón había resonado en la oscuridad, pero había llegado a la luz, guiado por la mano de Dios. Pero ahora, en esta encrucijada, José se hallaba dividido entre compasión y la justicia que su alma anhelaba. ¿No sois vosotros los hombres que despojasteis a un inocente de su alegría y lo condenasteis a una vida de servidumbre? Preguntó, con la voz entrecortada, mientras sus hermanos temerosos se miraban entre sí, incapaces de responder.
En su interior, un susurro divino le recordaba la profecía de su sueño: el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante mí. Las visiones impartidas por el Señor florecían en su corazón. Estaba destinado a algo mayor que un encumbramiento personal. Su propósito abarcaba la salvación y la preservación de su pueblo. José, entonces, decidió actuar. Mantuvo oculta su identidad, aconsejando a sus hermanos sobre la escasez de alimento. Id, traedme a vuestro hermano menor y yo os daré lo que necesitáis. En su mente, tejía un plan que no solo probaría la sinceridad de sus hermanos, sino que también revelaría su propio corazón. Los hermanos regresaron a su hogar, llevando consigo la pesada carga de la incertidumbre. Su padre, Jacob, partió su corazón al enseñarles que debían enfrentar la verdad. En este viaje de regreso, cada paso imprimía un sentimiento de desesperación, mientras la memoria del dolor causaba sombras en sus corazones. Al regresar, con su hermano menor, Benjamín, el reencuentro fue inminente. La atmósfera estaba cargada de tensión cuando José, al ver a su hermano, sintió que las lágrimas le surcaban las mejillas. Benjamín era el rostro de lo perdido, su sangre, su propio corazón. La revelación del poder de Dios se manifestaba en cada encuentro. Entre lamentos, la identidad de José iba a ser revelada, un punto de quiebre donde los corazones de sus hermanos serían tocados. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis para ir a Egipto. El asombro y el terror llenaron las almas de sus hermanos, temerosos del juicio que pudiera caer sobre ellos. Pero José, sosteniendo su dolor y su victoria, habló con dulzura: no temáis, pues no vinisteis aquí por vuestra voluntad, sino que Dios lo usó para salvar vidas. Ante tales palabras, el aire cambió. El perdón fluyó como un río vivo en el desierto. José no veía a sus hermanos como traidores, sino como instrumentos en las manos del Creador para la salvación de su linaje. Vivid aquí en Egipto. Hoy, restauro lo que se perdió. Venid, pues el hambre no hará distinción entre nosotros, y seré el providente bajo la gracia de Dios. Mientras se abrazaban, el eco de sus lágrimas contó la historia de su redención. Las semillas de la reconciliación comenzaban a florecer en el campo del perdón. Sin embargo, era un susurro de futuro, pues los planes de Dios aún tenían más por revelarse. La promesa de un pueblo numeroso, de un pacto eterno y de un enigma escondido en la historia aguardaba su cumplimiento. No acabará aquí, pensó José, mientras el soplo de la soberanía divina revivía a su alrededor. La trama se urdía, y lo que estaba por venir se manifiesta, revelando que aún había más propósitos en la línea ancestral que habían de cumplirse. Un nuevo camino se extendía, y el susurro de Dios aseguraba que la libertad y la esperanza estaban en camino, trayendo consigo un legado eterno que cambiaría el curso de la humanidad. ¿Qué sorpresas estaban reservadas en el gran plan del Altísimo? Cuando José reunió a toda su familia en Egipto, la casa de su padre Jacob se llenó de gozo. La noticia de que José, el hijo que había creído perdido, estaba vivo resonó en su corazón como un acorde divino. Pero el eco de esta bendición coexistía con la realidad de una tierra asolada por la hambruna. La promesa de la salvación se entrelazaba con la sombra de la incertidumbre, puesto que el futuro de su pueblo aún era incierto. José, comprendiendo la angustia de su padre y la necesidad de su familia, les ofreció un lugar en la mejor parte de Egipto, la tierra de Gosén, donde podrían prosperar en tiempos difíciles. No temáis, les dijo mientras los miraba con amor genuino, porque el Señor ha preparado este lugar para vosotros. Este es el cumplimiento de su promesa. Mientras los días pasaban, los hermanos de José se adaptaron a su nuevo hogar, pero la culpa y el temor aún pesaban en sus corazones. Cada vez que José sonreía o compartía con ellos la mesa, se recordaban a sí mismos de su traición, como fantasmas que no podían ahuyentar. Fue en una noche, bajo el resplandor de la luna, que se acercaron a él. Tememos que nuestro padre muera y que tú te vengues de nosotros, confesó uno de ellos, su voz quebrada por el tormento. José, lleno de la sabiduría que solo Dios podía otorgar, respondió con verdad y consuelo. No temáis, porque en el lugar donde creísteis que había daño, Dios ha traído bien. He aprendido que lo que vosotros pensasteis para mal, Dios lo ha usado para salvación. Este momento de revelación fue profundo, y el perdón susurrado entre ellos fue un reflejo del mismo carácter divino que había sustentado a José a lo largo de su vida. José continuó hablando:
y sus palabras llevaban el peso de lo divino. El tiempo de prueba ha sido difícil, pero ha sido para que se conserve un remanente de vida. La historia de nuestras vidas y la de nuestro pueblo está entrelazada con el propósito eterno de Dios. Los hermanos, con lágrimas en los ojos, comenzaron a comprender que su historia no estaba marcada por la traición, sino por la providencia de Dios. Así, se unieron en el amor que José les ofrecía, olvidando el pasado en la luz del perdón y la redención. Sin embargo, con el pasar de los días, un nuevo desafío emergió. La bondad de José dio lugar a envidias en su entorno. Los egipcios, viendo el favor que él había ganado en la corte del faraón, empezaron a murmurar, y su ascenso fue observado con recelo. Un temor sutil comenzó a brotar en el corazón de José. ¿Sería su familia vista con desdén como un grupo de extranjeros en la tierra de Egipto? Dios, que había estado con él a lo largo de su vida, aún tenía más que revelar. En una larga y silenciosa noche, cuando el sueño lo abandonó, José sintió la presencia del Señor. José, no temerás a la envidia de los hombres, porque yo estoy contigo. No solo has sido llamado a preservar a tu familia, sino a ser el portador de un legado mayor, el de redimir a toda una nación. Él se preguntó qué significarían esas palabras. A medida que la carga de su misión se profundizaba, comenzaron a surgir nuevas preguntas en su espíritu. La historia de sus antepasados resonaba en su mente, las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Lo que había comenzado con un sueño se transformaba en una promesa de liberación para su linaje. ¿Está esto ligado a un propósito más grande?, pensó José mientras la noche se llenaba de silencio. La revelación de Dios estaba a punto de desatar un nuevo capítulo no solo en su vida, sino en la historia de su pueblo. Y así, una transformación inesperada se preparaba, que daría forma al destino de miles. Los ecos de la fidelidad de Dios resonaban aún en el corazón de José, quien se aferraba a la esperanza de que el plan divino se desplegaría en su tiempo. Hoy, mi familia ha sido restaurada, reflexionó en su interior, pero aguardemos la promesa que está por venir, porque hasta ahora, la mejor parte de la historia aún no se ha contado. La luz del día comenzaba a asomarse sobre Egipto, reflejando la esperanza renovada que llenaba el corazón de José y su familia. A medida que los días se transformaban en semanas, la prosperidad en la tierra de Gosén se hacía palpable. Los campos verdes, abastecidos por las aguas del Nilo, eran testigos del sustento divino, y los hijos de Jacob florecían en un ambiente de amor y unidad. Sin embargo, la preocupación de José no cesaba. Las advertencias del Señor reveladas en aquella noche silenciosa seguían resonando en su mente. No podía ignorar la envidia que crecía a su alrededor, y la sombra de lo que podría suceder si se volvían enemigos. Oraba fervientemente, buscando dirección, en busca de sabiduría sobre cómo guiar a su familia y a su pueblo en esos tiempos inciertos. Un día, mientras trabajaba en el granero, José encontró a uno de los hemanes en un profundo debate. Judá discutía acaloradamente con algunos de sus hermanos sobre un sueño inquietante que había tenido. Vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí, decía Judá, su mirada fija en el suelo. No sé qué pueda significar, pero me inquieta. Las palabras de Judá brotaban de una raíz de propósito. ¿Podría ser que Dios había comenzado a comunicarse nuevamente con su familia de una manera tan poderosa? José sintió que el peso de esa revelación lo había tocado, y se acercó con una paz que solo Dios podía proporcionar. Tal vez, Judá, lo que has visto es un signo del futuro que vendrá para nosotros, un recordatorio de que nuestra historia y la de nuestros descendientes están entrelazadas con el propósito divino, dijo mientras miraba a su alrededor, buscando la fe en los corazones de sus hermanos. Este intercambio fue un momento crucial. Los rostros cansados de sus hermanos comenzaron a iluminarse al recordar que también había en ellos un destino divino, un legado. Donde hay incertidumbre, hay también la oportunidad de ratificar la promesa de renovación, añadió José, asegurando sus corazones ante cualquier sombra de duda. Sin embargo, el dilema se tornó más oscuro cuando el faraón, oído por el reverberar de las quejas y murmuraciones circundantes, comenzó a manifestar desconfianza respecto a los hebreos. Fue entonces que José se dio cuenta de que había un tiempo señalado por Dios para una transformación que iría más allá de lo que entendía. En su sueño, vio la imagen de una redención que no solo abarcaba a su familia, sino que tocaría las tierras y corazones de muchos. Era un llamado a actuar con sabiduría y valentía,
a medida que José meditaba, la voz del Señor se hizo más clara: José, he puesto una virtud en ti, una tarea señalada por mi mano. No tendrás que lidiar con la envidia y la dificultad de estos hombres solo, un nuevo camino se abrirá, un sendero que traerá restauración y redención. El temor fue reemplazado por la certeza de que había un movimiento soberano en marcha. José comprendió que debía preparar a su familia no solo para el bienestar inmediato, sino para el cumplimiento de las promesas ancestrales que su pueblo había heredado. Comenzaría a reunir apoyo entre los egipcios para establecer relaciones que pudiesen asegurar una protección futura. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, se oyó un gran clamor en la ciudad. Había llegado un tiempo de pruebas que se acercaba, uno que refrescaría la memoria del pueblo. ¿Qué vendrá de este clamor?, se preguntaba José, sintiendo aquel pulso inquietante en su pecho. Mientras la inquietud se cernía sobre Egipto y su familia, José se dio cuenta de que la gran revelación de Dios estaba aún más cerca. Esto no es el fin, reflexionó, es solo un preludio de los eventos que conectará tanto nuestra historia como la de las naciones. Un destello de comprensión iluminó sus pensamientos: lo que parecía calamidad podría ser el canal por el cual nacería el cumplimiento del pacto divino. Así, mientras el eco del clamor invadía sus pensamientos, un nuevo y ominoso capítulo se perfilaba en el horizonte, y la pregunta latente llenaba el aire: ¿prepararía el corazón de su pueblo para el gran propósito que Dios estaba a punto de desplegar? La historia de su familia se entrelazaba con el destino de un pueblo, y el tiempo para la revelación del plan eterno de Dios estaba cerca. Los ecos del clamor resonaban como truenos por las calles de Egipto, llenando el aire de inquietud. José, sintiendo el peso de la angustia sobre sus hombros, sabía que el tiempo de la revelación se estaba acercando. Dios, que había prometido estar con él en cada tribulación, le daba la certeza de que incluso en la adversidad habría un camino trazado por su mano. En sus pensamientos, José recordó las palabras del anciano Jacob: el Señor será tu guía, y Él te mostrará el camino que debes seguir. Esa promesa lo llenó de esperanza mientras se preparaba para enfrentar la nueva amenaza que se cernía sobre su pueblo. Unos días más tarde, la noticia alcanzó a José sobre un edicto del faraón, temeroso de una posible insurrección. Los hebreos, que habían encontrado refugio en Gosén, ahora eran vistos con desconfianza. Temen a lo que no comprenden, se dijo a sí mismo, reconociendo que tras el temor siempre había una oportunidad para construir puentes de entendimiento. Con renovada determinación, José reunió a sus hermanos. Los rostros de los hijos de Jacob, marcados por la preocupación, se volvieron a él en busca de liderazgo. Hermanos míos, empezó con voz seria, el faraón ha hecho oídos a los rumores y su corazón se ha endurecido. Es tiempo de que mostremos nuestro valor, pero también nuestra fe. Debemos buscar la paz mediante la bondad y no la confrontación. Judá, aún agitado por su reciente visión, levantó la vista hacia su hermano. Pero hermano, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Acaso no ven que ya están tensando las cuerdas del conflicto? José sintió una intervención divina. Creed en el poder del Señor, que ha prometido ser nuestra fortaleza. Buenas acciones pueden cambiar corazones. Si somos un reflejo de su amor y fidelidad, la oscuridad no podrá prevalecer. Mientras las palabras de José resonaban en los corazones de sus hermanos, un susurro de esperanza parecía descender sobre ellos. Era el mismo Dios que había guiado a sus antepasados. José recordó cómo su propio viaje había sido trazado con sufrimiento, y cómo cada piedra había forjado su carácter en el horno de la prueba. Dios nos está preparando para algo más grande, les recordó. Hoy, con nuestra conducta, escribiremos la historia de mañana. Así, decidieron acercarse al faraón, con humildad en sus corazones y fe en sus manos. José lideró a sus hermanos hacia el palacio, orando en su interior por favor y gracia. Que será Dios el que hable, y no nosotros, clamó en silencio. Una vez en presencia del faraón, José habló con su voz más serena. Oh faraón, venimos en busca de paz. Tu siervo ha estado en este lugar para servir, y siempre ha procurado el bien. Te traigo la esperanza de la bondad, y no una amenaza. El faraón, con su corona brillante y su mirada penetrante, observó a José. Se detuvo, como si escuchara no solo las palabras, sino también el eco de un propósito superior que latía a través de ellas. Fue un momento tenso, un aire cargado de expectativa, cuando el faraón finalmente habló.
he oído tus palabras y tu lealtad, pero la sombra de la desconfianza sigue pesando sobre mi corazón. En ese instante, José se dio cuenta de que Dios no solo estaba preparando un camino hacia la reconciliación, sino también un nuevo llamado a modificar su misión. Oh Faraón, mira el futuro que se nos ofrece. No se trata solo de un grupo de hombres y mujeres, se trata de la familia de Dios que ha sido llamada a ser luz. Mientras el rey reflexionaba, una compasión súbita llenó el espacio, como si la mano de Dios se extendiera sobre los corazones de ambos. Era el preludio a un movimiento, a un despertar necesario. Las palabras de Dios que había escuchado con tanto fervor retumbaron en su mente: no tendrás que lidiar con la envidia y dificultad de estos hombres solo. En esa revelación, comprendió que había algo más grande en juego. La historia de su familia no solo era una cuestión de supervivencia, sino de transformación, y así, mientras la incertidumbre se desvanecía con la luz del día, José supo que la historia que Dios estaba tejiendo no solo incluiría paz, sino que abriría un capítulo aún más profundo de redención. ¿Está el pueblo listo para lo que viene?, pensó. Era un desafío divino, y el eco de la promesa se cernía sobre ellos. Ahora, a medida que el clamor se desvanecía y se hacía audible el murmullo de la esperanza, la interrogante se tornó urgente: ¿podían ellos ser el reflejo sagrado de la grandeza y la misericordia de Dios en tiempos de pruebas? La revelación estaba próxima, un tiempo de transformación que despertaría a Israel para un nuevo propósito, mientras la mano de Dios continuaba moviéndose entre ellos. La noche se cernía sobre Egipto. La luna brillaba intensamente, como un faro divino que guiaba a José y sus hermanos a través de la incertidumbre. En el palacio, el faraón se encontraba sumido en una profunda reflexión, su figura se proyectaba en sombras, testigo de un conflicto que ni él podría dominar. ¿Cómo puede haber paz cuando la desconfianza todavía arde en los corazones de los hombres?, murmuró el faraón, su voz un eco de la confusión que habitaba en su alma. No obstante, algo en los ojos de José había iluminado un destello de esperanza, como un rayo de sol atravesando nubes tormentosas. José notó un cambio en la expresión del rey y se armó de valor. Oh Faraón, el pueblo hebreo no busca revueltas, sino libertad. No somos solamente un grupo de seres sufrientes, somos la promesa de un tiempo de redención. El Dios de nuestros padres nos ha hecho un llamado. Y aunque hoy nos veas como una amenaza, también somos vehículos de bendición. Las palabras resonaron en los muros del palacio, un mensaje que venía del fondo del alma. El faraón, tocado por la sinceridad y la fe de José, inclinó la cabeza. Los hombres de mi reino temen lo desconocido, pero tú has hablado sin miedo. No obstante, el miedo suele cegar a un alma sabio. La tensión en el aire era tangible. Judá, sintiendo la magnitud del momento, atrevió a interceder. Majestad, el amor al prójimo es la esencia de nuestra existencia. Si solo se nos da la oportunidad de demostrar nuestra lealtad mediante el bien, tú descubrirás entre nosotros una verdadera fortaleza. No venimos a imponer, sino a edificar puentes. El rostro del faraón, inicialmente endurecido, comenzó a mostrar signos de comprensión. Era como si estuviese viendo una pintura revelada gradualmente, la obra de un artista divino que estaba apenas comenzando a dar vida a un nuevo futuro. Si bien me siento dividido, el mismo río de incertidumbre me ata, dijo el rey. Quizás deba escuchar más y juzgar menos. Pero dime, ¿qué querrían ustedes de mí? Habiendo puesto en mis manos su destino, las miradas se cruzaron entre los hermanos, el silencio era un espacio sagrado. Finalmente, José, con voz llena de fe, contestó: lo único que anhelamos, Faraón, es la paz. Permítenos una salida, y te prometemos devolverte lealtad y prosperidad en lugar de temor. Deja que nuestra historia de fe brille, y que sea luz no solo para nosotros, sino también para Egipto. Con cada palabra, José percibía que Dios movía las aguas de la historia, y sus hermanos sentían una energía renovada. En el fondo de su ser, sabía que la fe en acción podía abrir nuevas puertas, aquellas olvidadas por generaciones, y la respuesta del faraón llegó como un susurro: si en verdad hay un propósito divino en lo que proponéis, que así sea. Se os permitirá salir para adorar a vuestro Dios. Pero, que cada paso que deis refleje el amor y la unidad que decís abrazar. No solo está en juego vuestra suerte, sino la mía y la de mi reino. Los corazones de los hebreos se elevaron en gratitud.
La esperanza brillaba más que nunca, y en su pecho la convicción de que la intervención divina había comenzado. No solo se trataba de su liberación, sino del inicio de una transformación histórica. Mientras el faraón permanecía en su trono, un viento suave se deslizó entre ellos, como si las alas de Dios cubrieran la escena. José se dio cuenta en ese instante decisivo de que también debía prepararse para el viaje que vendría, un viaje que no solo abriera puertas, sino que llevara consigo el mensaje de liberación a la humanidad. Antes que las primeras luces del alba tocaran la tierra, escucharon un suave susurro en sus almas: no solo se levantará un pueblo libre, sino un pueblo que proclama la gloria de Dios ante el mundo. Esto era apenas un eco de lo que estaba por venir. ¿Qué más haría el Señor en su historia? Las promesas divinas estaban por ser cumplidas, y en sus corazones la expectación crecía. Era un camino hacia la revelación, donde cada paso daría vida a la alabanza que irradiaría desde su pueblo hacia el mundo entero. Así comenzaba la transformación. El tiempo de redención se acercaba, pero solo el tiempo de Dios revelaría su glorioso plan. El alba se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo egipcio de tonos dorados y anaranjados, un espectáculo digno de alabanza. José, junto a sus hermanos, sintió una paz sobrecogedora en medio de la incertidumbre. Eran hombres marcados por el sufrimiento, pero ahora su esperanza resplandecía más brillante que el sol naciente. Debemos prepararnos, hermanos, dijo José con voz firme y decidida. No solo para lo que viene, sino también para lo que dejaremos atrás. Debemos ser ejemplos, embajadores de la paz que proclamamos. Recordad que nuestras acciones reflejarán no solo nuestro corazón, sino el del Dios que servimos. Mientras los hermanos discutían cómo debía ser su partida, el faraón les hizo una petición. No solo os enviaré con los mejores deseos, sino con provisiones y riquezas para el camino. No es solo un homenaje a vosotros, sino a aquel que os da la libertad. Llevaos alimentos, sed bienes en la tierra que habitéis. Los corazones de los hebreos se llenaron de asombro y gratitud. En medio de la opresión, el corazón del rey había sido movido para bendecir a aquellos que fueron considerados esclavos. Era un milagro que destellaba como estrella en la noche oscura. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La sombra del egipcio, un cónsul del faraón llamado Nefretes, observaba con desconfianza el acontecimiento. Su mirada cautelosa no podía entender cómo un grupo de hebreos encontraba favor en el rey. No creas que están cambiando, murmuró entre dientes, están enredando tu mente con promesas vacías. Nefretes interpuso su camino hacia José, sus ojos cargados de dudas. José, si tus intenciones son tan puras como proclamas, ¿por qué no quedarte aquí y fortalecer nuestra nación desde adentro? El Dios que dices adorar podría ser un velo. No confíes en el sueño que has tenido. José, recordando su travesía desde el vacío de su prisión hasta el esplendor del palacio, miró al cónsul con serenidad. No se trata de desear permanecer o retirarse, sino de obedecer al llamado del Creador. Su propósito no está solo en mí, sino en todo nuestro pueblo. El eco de las palabras de José se llevó un momento para que Nefretes las absorbiera. Y el silencio que siguió fue pesado, como si las mismas puertas del cielo estuvieran a la espera de una declaración. Finalmente, el faraón intervino ante la inquietud de su cónsul. José ha sido una respuesta a nuestra crisis, y su fe representa un punto de luz en las sombras de esta tierra. Deja que su Dios sea el refugio que ilumina la senda de nuestra reconciliación. No podemos permitir que el miedo decida el destino de nuestros corazones. Así, los hebreos se prepararon para el viaje. La comunidad comenzó a unirse, los hijos corrieron riendo, y sus padres compartían sus esperanzas mientras recogían objetos para el camino. La transformación de un tiempo oscuro a uno prometedor palpitaría juntos con cada paso hacia la libertad, pero en lo profundo de sus corazones, un nuevo misterio comenzó a brotar. Un susurro en la noche anterior había despertado en ellos el deseo de más que solo la libertad física. ¿Seremos vistos como un pueblo bendecido o como un enemigo desconocido? Preguntó Rubén, primero entre los hermanos. La respuesta no tardó en llegar, como un viento que moldea paisajes. Por todas las naciones que verán lo que hacemos y de lo que somos capaces, respondió Judá. No solo es nuestra liberación inmediata, sino el importante testimonio de la gloria de Dios. Con cada paso que daban hacia la salida de Egipto, las profundidades del propósito de Dios se iban revelando.
Era más que un simple éxodo, era la inminente manifestación de una promesa de redención, la preparación para un Israel que traería un mensaje de salvación al mundo. La brújula de sus corazones estaba alineada con el deseo divino, una señal de que lo que estaba por delante no sería solo el final de la esclavitud, sino el inicio de nuevas naciones, pensamientos de paz, y una herencia eterna. ¿Quién sabe?, murmuró José mientras miraba al cielo, quizá el verdadero plan de Dios es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Quizá estamos a punto de ver la obra más grande de su mano, y así, bajo el sol naciente, alejándose de la tierra que había sido su prisión, el pueblo hebreo se encaminaba hacia el destino que el Creador había preparado, un destino que sería revelado en los días venideros, una participación sagrada en la historia de redención del mundo. Mientras el pueblo hebreo avanzaba, el aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones con la promesa de un nuevo comienzo. Cada paso resonaba con expectativas, pero también con una inquietud que a muchos les resultaba familiar. Las miradas de los hermanos se cruzaban con titubeos. El camino hacia la libertad no prometía ser sencillo. Debemos recordar quiénes somos, dijo José mientras lideraba la marcha, su voz clara como un río que fluye. No somos solo una multitud que huye, somos un pueblo elegido, un reflejo de la gloria de Dios en medio de las naciones. Debemos ser luz, pero las dudas persistían en los corazones de algunos. ¿Qué sucederá cuando lleguemos a una tierra desconocida?, preguntó Simeón, inquieto. ¿Cómo seremos recibidos en medio de aquellos que no conocen nuestro Dios? No temáis, respondió Judá, firme en su fe. Como el Señor le dijo a nuestro padre, Abraham, te bendeciré y serás una bendición para todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Nuestra llegada en la tierra prometida no solo será la redención de nuestras almas, sino un testimonio de su fidelidad. Mientras las palabras de Judá resonaban entre los hombres, Nefretes, escondido entre las sombras, empezó a proyectar sus intenciones. Desde que vio los corazones cambiantes del faraón y los hebreos tratando de encontrar su identidad, la envidia y el temor llenaron su ser. Esto no terminará bien, murmuró para sí mismo. Cada paso que dan es un paso hacia la rebelión, y yo no permitiré que esto ocurra. A la vera del camino, un anciano egipcio se detuvo a observar el paso del grupo. Su rostro estaba tatuado con la historia de un pueblo cansado de opresión, su mirada era un espejo de curiosidad y asombro. ¿Qué es lo que buscan?, preguntó, su voz rica en experiencia. ¿Qué promesa los impulsa a dejar todo atrás? Buscamos la tierra que Dios nos ha prometido, contestó José, sin dudar. Un lugar donde podamos adorar a nuestro Dios sin temor, donde podamos ser verdaderamente libres. Las palabras del joven resonaron con una tremenda convicción que capturaron la atención de quienes les rodeaban. ¿Y qué pasará si encuentran obstáculos en ese viaje?, replicó el anciano. José miró al anciano con compasión. Si encontramos obstáculos, los enfrentaremos con la fuerza que nos da el Señor. Sabemos que somos su pueblo, Él nos ha elegido para un propósito que sobrepasa nuestra comprensión. Y aunque venga la adversidad, su mano nos sostendrá. Las palabras de José se esparcieron como fuego, ardiente en los corazones de quienes escucharon. Sin embargo, dentro de Nefretes, un murmullo de venganza se agitaba. Si el faraón no interviene, tomaré cartas en el asunto, pensó, decidido a interrumpir esta travesía sagrada. Con el sol ahora alto, los portadores de la esperanza avanzaban hacia el horizonte, cuando de repente, se apoderó de ellos un temor visible. A lo lejos, un grupo de soldados egipcios aparecía en el sendero, sus armaduras brillando con la fuerza ominosa del poder que representaban. Los corazones palpitaban con el eco de la guerra mientras el pánico se propagaba. «Regresemos», gritó alguno entre la multitud. Pero José, resuelto, alzó su voz, desafiando la oscuridad del miedo. «El Dios que nos ha guiado nos verá sobre la adversidad. No retrocederemos, pues hemos sido llamados a algo más grande». En ese momento, en el cielo, se desató un trueno que resonó a través del viento. Cada oído escuchó y cada corazón sintió que la presencia de Dios envolvía el lugar. ¿Oís esto, hermanos?, gritó él con fervor. Esto es un recordatorio de su poder sobre nuestros enemigos, un eco de su promesa: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20.
La confrontación era inminente, y la tensión divina latía en sus venas. Así, José y su pueblo, un reflejo de la gracia y la fuerza de Dios, esperaban en la proximidad de lo desconocido. ¿Qué respuesta les daría su Señor en este momento de prueba? El destino de los hebreos estaba al borde de la revelación, mientras Dios, en su soberanía, trazaba el camino delante de ellos. Todo se unía para una conclusión divina. El viento cobraba fuerza, portando consigo el murmullo de las almas inquietas. Los soldados egipcios se acercaban, sus pasos retumbando en el suelo, una desafiante advertencia de la opresión que los hebreos habían dejado atrás. La multitud enfrentaba un dilema, avanzar hacia lo desconocido o sucumbir al miedo. No tengáis miedo, aclamó José, su voz cortando la confusión como un rayo en la oscuridad. El Dios que nos ha sacado de la esclavitud es también el Dios que peleará por nosotros. Recuerden las maravillas que ha hecho, desde las plagas que asolaron Egipto hasta el mar que nos protegerá. Él es nuestro escudo y fortaleza. Mientras las palabras de confianza brotaban de sus labios, el anciano egipcio, aún presente, observaba la escena con asombro. Veo en tus ojos la fe de tus antepasados, murmuró, la misma fe que los llevó a esperar un Salvador. ¿Acaso ustedes sienten que este Dios será lo que dicen ser? José, notando la intriga del anciano, respondió fervorosamente, no es solo un Dios de nuestros padres, sino de la historia. En cada promesa Él es fiel. Así como dijo a Moisés en la zarza ardiente, yo soy el que soy, Éxodo 3:14, también lo es para nosotros. Él nos guiará a la tierra prometida. Los egipcios se detuvieron a una distancia peligrosa, sus rostros marcados por la decisión y la sorpresa. Las espadas brillaban, pero en la mirada de los hebreos, un reflejo de esperanza comenzaba a surgir. En el corazón de cada miembro del pueblo, el recuerdo de la opresión empezaba a ser eclipsado por la luz de la promesa. De repente, el cielo se tornó gris, y un rayo cruzó la nube. ¿Es este el momento providencial del que hablaban los ancianos?, se preguntaban entre sí. Las miradas se elevaron al cielo, y un espíritu de unidad comenzó a incubarse entre ellos, como un fuego de Pentecostés naciendo en medio de la adversidad. Sin embargo, en la penumbra, Nefretes vigilaba, intoxicado por el odio y la desesperación. Si el faraón no actúa, yo les provocaré, y los haré volver a su esclavitud, rumiaba mientras una sombra oscura se cernía sobre su corazón. La traición comenzaba a gestarse, una tormenta que acechaba el camino de la libertad. Mientras tanto, el Espíritu de Dios susurraba en el corazón de José. Mira hacia adelante y crea, decía, mi poder se manifiesta en la debilidad. Esta es la prueba que anticipé, un momento para que el mundo vea mi gloria. Las palabras resonaban en su interior como una trompeta de guerra. Mirad, pueblo, exclamó, el mar se nos presenta como camino y barrera. ¿No es este el momento en que Dios se moverá? Abramos nuestra fe y dejemos que Él actúe. Un profundo silencio invadió el ambiente mientras los hebreos miraban el océano azul. De repente, el viento arremetió con fuerza, agitando las aguas. El temor se transformó en expectación. El camino del mar se abrirá, profetizó uno de los ancianos. Pasaremos en seco. Las olas parecían cobrar vida, y mientras los egipcios se preparaban para cerrar el cerco, un eco resonó en las profundidades. El Dios que guía no abandona a su pueblo. Esperen en él, murmuraron entre murmullos reverentes. Así, la promesa del Señor se configuraba como un arma en la mano de su pueblo, el momento de la revelación divina estaba cerca. ¿Qué haría Dios en medio de sus miedos? Con cada paso, el futuro estaba destinado a cambiar, pues el corazón del Creador latía en sincronía con el de los hebreos, recordándoles que aún en el abismo la esperanza florecería. El camino hacia la libertad estaba dispuesto por el poder sobrenatural de Dios, y el amanecer de un nuevo pacto estaba al borde de la revelación. Con la vista fija en el milagro próximo, José y su pueblo esperaban, tejiendo en su ser la promesa eterna que les recordaba que el plan de Dios siempre avanza, incluso en la oscuridad más profunda. Al amanecer, un aire tenso y cargado de expectativa envolvía a José y su pueblo. El mar, que se extendía ante ellos como un vasto muro de agua, representaba el dilema supremo entre la esperanza y la desesperación. José, con el corazón palpitando, comprendía que este no era solo un desafío físico,
sino un momento crucial en la revelación del poder de Dios. No permitas que el miedo entre en nuestros corazones, pueblo mío, exclamó José, con el aliento firme y decidido. El Señor ha abierto este camino para nosotros. Esta es nuestra oportunidad de testificar su grandeza ante el mundo. Las miradas de los hebreos se unieron en la fe, reflejando un brillo de determinación en sus ojos. Mientras los soldados egipcios se acercaban, José, sintiendo la urgencia de la situación, levantó su bastón hacia el cielo y clamó: «Oh Dios de nuestros padres, muéstranos tu gloria una vez más». El cielo parecía responder a su súplica, y una ráfaga de viento sopló, haciendo que las aguas comenzaran a agitarse como si un gran poder las estuviera convocando. El anciano egipcio, que había estado observando con creciente ansiedad, se volvió hacia José. «¿Qué harás? Los egipcios no dudarán en atacar una vez que deis un paso adelante». Su voz temblaba con la incertidumbre que sentía. «Confiamos en nuestro Dios», respondió José, sus ojos brillando con una fe sólida. «Lo que está por venir no es solo nuestra liberación, es una demostración del poder del Altísimo que derrotará a nuestros enemigos». Y en ese momento, el océano comenzó a separarse. Las aguas se alzaron en dos muros colosales, dejando un camino seco en el fondo del mar. El pueblo hebreo, asombrado e inquebrantable, dio el primer paso hacia el camino de su salvación. Las miradas se tornaron hacia el cielo, y el corazón de muchos se llenó de la alabanza que auguraba la libertad. «Adelante, pueblo de Dios, por la senda de paz y redención», gritó José, y la multitud se lanzó al camino, sintiendo la certeza de la intervención divina en cada paso dado. Los corazones latían al unísono, y la adoración comenzó a brotar, clamando la bondad de su Creador. Sin embargo, en la mente de Nefretes, la sombra del rencor aún se cernía. «No lo permitiré», murmuró, sus ojos destilando veneno mientras se daba cuenta de lo que significaba este paso hacia adelante. «Si el faraón no actúa, seré yo quien asegure el control de esta situación». En su codicia, reunió a un grupo de soldados dispuestos a seguir sus órdenes, mientras sus corazones estaban llenos de desdén hacia los hebreos. Con cada paso que el pueblo tomaba sobre el lecho seco del mar, los egipcios comenzaron a seguirlos, llevados por la sed de venganza. «¡Rápido! Ellos no pueden escapar», gritó Nefretes a sus hombres. Sin embargo, a medida que se acercaban, el cielo se volvió más oscuro y una nube de turbación comenzó a esconder la luz del sol. Cuando José y los hebreos llegaron a la otra orilla, el mar empezó a cerrarse. Con una última mirada hacia atrás, José vio a los egipcios persiguiéndolos, y en su corazón sintió la tremenda fuerza del poder de Dios que había guiado hasta ese momento. En una fracción de segundo, el mar volvió a su curso natural, aplastado por el poder de Dios, consumiendo a cada uno de los que habían decidido desafiar al pueblo elegido. Las olas rugieron, y el eco del juicio divino resonó como un trueno a través del desierto. Pero en medio de esa turbulencia, la voz de José era clara y firme: «Estamos a salvo, pues el Señor ha luchado por nosotros». El pueblo comenzó a celebrar, danzando con júbilo por su liberación, levantando sus voces como un clamor de alabanzas que se elevó como un incienso ante el trono de Dios. La revelación del poder divino no solo había traído un cambio para ellos, sino que había demostrado que Dios es capaz de abrir caminos donde no los hay, y cerrar los caminos del enemigo. A medida que la música de su celebración resonaba por los valles, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. Pero en los corazones de algunos, aún había preguntas latentes. ¿Qué nuevas ciudades construiremos? ¿Qué nos aguarda en esta tierra prometida?, murmuraban. José, llevando el peso de su experiencia, miró hacia el horizonte y supo que el viaje apenas comenzaba. «Sé lo que estés por revelar, Señor», pensó. Sus corazones deben entender que la libertad trae responsabilidad, y la promesa de redención es también un llamado a ser luz y bendición entre las naciones. Mientras la calma se restablecía, y el eco de las alabanzas seguía resonando, la sombra de lo que su pueblo debía enfrentar aún acechaba. La transformación que Dios había comenzado en ellos iba más allá de la liberación de Egipto, era un camino hacia un propósito eterno. Con cada latido, un nuevo capítulo de la historia divina comenzaba a escribirse, y el pueblo hebreo, aunque libre, se preparaba para la revelación de ese propósito impactante. ¿Qué más haría Dios a través de su pueblo, y qué nuevos desafíos surgirían en la tierra prometida?
donde su fe sería puesta a prueba. La expectativa de la intervención divina se llenaba en el aire, mientras un nuevo viaje aguardaba, marcando el comienzo de un legado eterno.